amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre reeducación neurológica. Vamos a conversar con Jessica Peña, quien es la mamá de 2 niños neurodivergentes, y con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Jessica nos va a dar su testimonio de lucha y de amor para sacar adelante a sus niños, y Lucrecia nos va a dar tips, mensajes, apoyo a los papás y mamás que tenemos hijos con problemas de desarrollo neurológico. ¿Qué tal, Jessica? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos al programa. Es un placer para servirles. ¿Qué tal, Lucrecia? Feliz y bienvenido. Muchas gracias siempre por abrir, ¿verdad?, aquí tu casa y a todos los televidentes su corazón y su mente. Jessica, contanos, vos sos mamá de 2 niños, uno tiene 12 años y el otro tiene 7. Sí. ¿Cómo fue, digamos, el inicio, el embarazo de tu primer hijo? ¿Cómo vos te diste cuenta que había alguna situación neurológica? Porque hay veces todo parece normal y nos cuesta hasta los médicos encontrar diagnóstico. Sí, con mi hijo mayor caminó a los 10 meses. Habló al año y 4 meses, él hablaba una lorita. Entonces yo no miraba en ese momento, yo pensaba, va súper rápido avanzando. Hasta uno dice, qué maravilla, qué avanzado. Sí, y ya conociendo más sobre el tema, sí había algo que no estaba bien, porque él no puede saltarse etapas. Pero esto lo empecé a conocer ya con mi hijo menor, porque sí, mi hijo menor empezó a caminar al año y 15 días, no hablaba mucho, era muy poco y cortas palabras y me cambiaba las consonantes. Entonces en sí, en mi corazón yo sentía, hay algo, pero yo no sé qué es. Nosotros vivíamos en ese periodo en Buaco, allá pues también poco conocimiento sobre estos temas, pero gracias a Dios ahora con información logramos a través de los canales, a través de las radios llegar y dar un aporte de cuáles son los tipos de condiciones, cuáles son las características. Una de ellas con mi hijo, en Buaco me recomendaron una terapeuta y gracias a Dios. ¿Con el mayor o con el chiquito? Con mi hijo menor. El mayor vos crees que no tiene nada, él va desarrollándose y vos decís aquí no hay nada. Entonces tu hijo mayor va a la escuela, todo normal aparentemente, y con tu hijo chiquito es que comenzás a tener esos problemas. Sí, con mi hijo, ahí fue mi signo de alarma con mi hijo menor. Entonces estuvimos en terapia 6 meses en Buaco de terapias de lenguaje. La terapeuta también me enseñaba a mí, ella llegaba 3 veces por semana y los 4 días que ella no llegaba yo le hacía terapias de lenguaje a mi hijo. En 6 meses logramos ver evolución. ¿Por qué? Primero había hablado con una amiga de mi hermano que es psicóloga y me dijo, el niño lo que no logró crear en el momento del embarazo fue la conciencia fonológica. Él no logró crearlo, entonces en algún momento de estrés de mi embarazo hubo una falta de conexión, de oxigenación a su cerebro, que esa parte me lo explicó Lucrecia en el periodo que yo fui a la primera charla de reeducación neurológica. Entonces pude comprender qué fue, y el causante fue el estrés. A veces pensamos que llevar el embarazo, que nuestros hijos no sienten, y nuestros hijos desde el momento que están en nuestro vientre empiezan a sentir todas nuestras emociones. Y eso es bien importante, Lucrecia, ese es un punto que hay que como recalcar, ¿verdad? Sí. Emociones durante el embarazo y pueden tener consecuencias, aunque no lo creamos. A ver, sí, puede tener muchas consecuencias, muchísimas cosas, porque empezamos hasta el aire que estamos respirando, el agua, la calidad del agua que estamos bebiendo, el alimento y cómo lidiamos con las enfermedades. También eso tiene que ver, ¿verdad? Estamos hablando de tóxicos que podemos estar metiendo en el cuerpo, y parte de esos tóxicos puede ser el estrés o las emociones. Usualmente no siempre es solo una cosa la que lleva a que tenga daño, ¿verdad?, en su desarrollo neurológico el niño, sino que son una serie de cosas que van pasando. Entonces, la gran mayoría de las veces en el nacimiento ocurre esa falta de oxígeno y esos tóxicos, llamémosles estrés, alimentos, etcétera, que uno le mete al cuerpo, y todo lo que la mamá siente, come, ¿verdad?, respira, bebe,
le llega al niño. Entonces eso tenerlo muy en cuenta, pero también pueden pasar muchas otras cosas después, ya sea ya el propio niño, lo que se alimenta, lo que está, lo que vaya, también le afecta. Entonces, desde que nos damos cuenta que estamos embarazadas, hay que cuidar ese embarazo, hay que cuidarnos. Es decir, él se va formando dentro, pero que hay que cuidar su área neurológica, hay que cuidar las emociones. Te quiero dar un ejemplo, ahí sí que vida propia. Dijiste desde que sabemos que estamos embarazadas. Yo ahí te voy a dar un testimonio propio. Yo hice una dieta de esas dietas locas que uno hace, que casi que no comí en el día. Y eso fue meses antes de yo quedar embarazada. No te sé decir si el año, 6 meses o cuánto, y estoy segura que tuvo que ver con la parálisis cerebral de mi hijo, o con, bueno, la hidrocefalia, la verdad, con lo que mi hijo nació. Entonces, lo que uno viene haciendo, no solo desde que quedas embarazada, es todos los años antes, o sea, cómo viene tu cuerpo, cómo están tus órganos, cómo estás toda tú preparada, porque en realidad de las células de uno y de las neuronas del cerebro de uno, literalmente es que se forma nuestro bebé. Entonces sí, literalmente tenemos que cuidarnos desde siempre para los hijos que vas a tener, ¿verdad? Sí, preparar el cuerpo y la mente para ser mamá. Jessica, entonces nos estabas explicando que todo transcurre supuestamente normal con tu hijo mayor, y vos comenzás a ver signos de alarma con tu hijo menor, y ahí es que vos vas a logopeda, comenzás todo el tratamiento de logopeda. Pero, ¿qué más cosas fueron pasando en el camino? Bueno, en el camino miraba ya que iba a los 4 años y todavía formar palabras, oraciones largas, le costaba mucho todavía. Entonces, él ya estando en preescolar, ya estaba en 3er nivel y me dijeron, mire, el niño no va a poder pasar a 1er grado si él no habla con fluidez. Entonces, en ese momento yo estaba trabajando y dije yo, no, mi hijo necesita tiempo completo para él, porque si yo llevaba a un lugar eran 3 veces por semana, 3 veces a la semana. 1 hora. 1 hora. Y entonces en el trabajo no había el espacio que me dijeran, sí, puedes ir, no. Entonces solo me dijeron, bueno, en este momento dedícate mejor a tu hijo, y esa es la mejor inversión para toda la vida. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, quién te dio el diagnóstico para que fueras a una logopeda? ¿Que había algo, te explicaron que había citas a un neurólogo? ¿Cómo fue? Dijera, en un lugar encontré una muchacha que me dijo que ella tenía un centro que se llama Mentes Creativas. Entonces le pregunté, fíjate que tengo un hijo, uno de mis hijos, porque solo abordaba uno, ese aspecto al menor, porque no conocía las otras características. Y él tiene problemas en el habla y me dice, se come las palabras, cambia las consonantes. Entonces le dije que sí, decía, en vez de decir mío, decía millo. Cambiaba las consonantes y me dijo ella, probablemente es dislalia, pero yo te voy a recomendar que lo lleves, le hacemos la valoración, lo observamos y te voy a ir indicando qué es el proceso que vamos a llevar. Entonces la primera fue, me dijo, anda a Azul Esperanza para que le hagan un diagnóstico para ver cuáles son las características que él tiene y cuál es el diagnóstico. También de Azul Esperanza me enviaron al neurólogo con el doctor Navarrete. ¿Ese es un centro de familias para niños con autismo? Con niños con autismo, sí, en Azul Esperanza. Después lo llevé al neurólogo con el doctor Navarrete y sí, lo que me había dicho Kate, se llama Kenia Lotz, pero de cariño le decimos Kate, era el diagnóstico que firmemente lo decía el doctor. En el electroencefalograma, su diagnóstico es TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y dislalia funcional. Bueno, vamos a hacer una pausa, después nos contás todo eso porque está para que lo traduzca al español. Sí. Para que lo traduzca, y los papás que nos están viendo y a lo mejor sus hijos tienen estas características, busquen ayuda. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Jessica Peña, que es una mamá que tiene 2 niños que han sido diagnosticados con diferentes problemas en el desarrollo neurológico, y con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Con ellas estamos hablando sobre reeducación neurológica.
su niño o niña tiene algún problema neurológico, aquí le vamos a contar qué es lo que usted puede hacer. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Jessica Peña, quien es la mamá de 2 niños que han sido diagnosticados con problemas neurológicos, y con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Jessica nos está dando su testimonio, cómo ella ha hecho para ayudar a sus hijos, para reordenar su cerebro. Y Lucrecia nos está contando qué podemos hacer. Lucrecia, nos acaba de dar, en el bloque anterior, Jessica nos dio un diagnóstico. ¿Qué significa eso en español? Ok, primero, bueno, a nosotros nos gusta más llamarlo una desorganización. Entonces, uno tiene el cerebro, que es, digamos, el jefe, el sargento, el capitán del barco, que es quien manda todas las instrucciones. Entonces, cuando hay algo dentro de las funciones que nosotros hacemos que no está funcionando al 100%, es el cerebro el que no está mandando el correcto mensaje. Entonces, en vez de ir, qué sé yo, a tratar de verlo ya sea con las manos, con la lengua, con algo, nosotros vamos al cerebro y trabajamos desde el cerebro, ¿verdad? Desde la raíz le llamamos nosotros, para cambiar a que lo que salga sea otra cosa. Entonces, cuando uno tiene dislalia, cuando uno tiene falta de concentración, cuando uno no puede hacer todo eso, ¿qué es lo que pasa? Digámoslo de una manera, como que si el cerebro tiene diferentes niveles, se le dice ahora el nivel primitivo, el nivel del cerebro mamífero, y el alto ejecutivo, o decirlo la secretaria, que verdad que es lo administrativo, lo de hasta arriba. Entonces, en el primitivo está todo lo autonómico, lo parasimpático, lo que nosotros no pensamos. Y de ahí, uno no piensa en digerir la comida, ¿verdad?, que almorzaste hace un rato. Uno no piensa en respirar. Uno no piensa en controlar la temperatura del cuerpo. Uno no piensa en tengo que estar parpadeando porque pasó un viento y vino el perro. Uno no piensa nada de eso, sino que ocurre. Entonces, si nuestro cerebro primitivo no tiene una buena organización, ¿qué señales pueden venir? ¿Ok? ¿Qué señales pueden venir? Puede ser, por ejemplo, los ciclos de sueño. No puedes conciliar el sueño, o te despiertas cuando estás pasando de un nivel de sueño a otro, o te cuesta salir de estar durmiendo. Entonces son los diferentes ciclos de sueño, poder controlarlos, poder manejarlos, poder gestionarlos. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo de esa organización o desorganización es la incontinencia. Entonces, digámoslo insomnio, digámoslo incontinencia, es el cerebro primitivo el que no está bien organizado. La incontinencia va a nivel sensorial. Yo tuve, por ejemplo, un caso que ella tenía espina bífida. ¿Qué quiere decir espina bífida? Quiere decir que en la columna hay una parte donde está restringido unos nervios, y eso en algunos casos llegan a estar hasta cortados los nervios, y en otros casos solo están, ¿verdad?, ahí prensados, por decirlo de una manera. Entonces viene, y esta muchachita tenía que, como ella internamente, porque lo táctil también es interno, ella internamente no tenía sensación de orinar. Y si vos no sentís sensación de orinar, pues no querés hacer pipí, no vas al baño a hacer pipí. Ya, pero empieza por el tacto. Yo no sé, ¿verdad? Pero uno no se pone a pensar en todo eso. Entonces, es esa sensación de táctil interna, de ganas de que te está presionando la vejiga, que eso es lo que es, y eso es lo que te avisa, quiero ir al baño. Ella no sentía eso. Entonces, le tenían que meter un catéter, ¿verdad?, por la vía urinaria todos los días para que pudiera orinar. ¿Y eso qué trae? Es un cuerpo extraño,
se vivía enfermando, infecciones. Okay. Entonces vengo yo y le hacemos una evaluación y parte del diagnóstico es esto sensorial. Entonces le digo, ok, vamos a hacer una terapia táctil fuerte por un par de meses. Le hicimos fuerte y no me acuerdo si fue a los 2 o 3 meses de estarla haciendo que ella empezó a sentir internamente esas ganas de hacer pipí, ¿verdad? La cosa es de que ya no necesitaba el catéter, ya no se infectaba, un cambio de vida inmenso para esa niña. Quise dar ese ejemplo porque tú hablaste de muchas pruebas que fuiste a hacer con tus hijos. Sí. Entonces, nosotros en este programa no usamos todo ese tipo de pruebas. Nosotros vemos al cerebro y vemos los reflejos, ¿verdad? Observamos al niño qué puede y qué no puede hacer, qué puede o no puede hacer como reflejo su cerebro en, ¿verdad?, varias actividades. Entonces, a través de eso nosotros vemos si tiene desorganización y en qué áreas la tiene. Y vamos viendo, en la gran mayoría del tiempo tenemos bastante desorganización en ese cerebro primitivo. Y en ese cerebro primitivo tenemos que trabajar lo vestibular, tenemos que trabajar lo sensorial. Si no se trabaja eso, no hay. Además de trabajar varias áreas de manera motora o física, ¿verdad? Que ustedes me entienden, los demás no, tienen que venir, ¿verdad?, más para que les explique. Ahora, vamos a la concentración y dislalia, porque esos son niveles de más arriba. Sí, ¿qué significa dislalia? Ok, ahí vamos en que hay un montón. Puede ser desde tartamudeo, puede ser dislalia. Hay un montón de diferentes maneras. ¿De dónde viene la raíz de todo eso? Les voy a explicar de una manera. El cerebro, o sea, nuestro cuerpo está partido a la mitad. Literalmente estamos partidos, tenemos casi todo duplicado. Pero entonces en el cerebro también. En el cerebro tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Si tú eres toda derecha, que quiere decir que usas ojo derecho, mano derecha, pierna derecha, oído derecha, quiere decir que el que manda es tu hemisferio izquierdo. ¿Okay? Si eres dominante, dominancia hemisférica se le llama, o sea que domina, que controla, que tiene el poder un hemisferio sobre el otro, así hizo el cerebro el Señor. Si no funciona así, es lo que nosotros llamamos desorganización en esa área, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es que vemos en qué áreas tener desorganización, diseñamos un programa, lo vas a hacer, ¿verdad? Mamá y papá lo van a hacer en casa con su equipo y ahí vamos viendo todos los resultados. Nosotros los acompañamos y guiamos a través de eso. Pero entonces tú puedes ir a hacer todas esas pruebas y hacerlo con las maneras de estos terapeutas, o puedes venir con nosotros y lo que hacemos es nosotros revisar reflejos del cerebro, observar al niño qué tiene y qué no tiene, funciones neurológicas, qué reflejos, y eso nos lo va a ir dando. Entonces, el tartamudeo es lo mismo que la dislalia. ¿Qué quiere decir eso? Que el hemisferio izquierdo está diciendo yo mando y el derecho no, yo mando. Esa es la desorganización neurológica. En ese nivel. ¿Ok? En lo que estamos hablando de dominancia hemisférica. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el tartamudeo? Es lo mismo. Yo mando, no yo mando. Yo mando, no yo mando. ¿Y qué pasó cuando te das cuenta que tu segundo hijo tiene problemas neurológicos también? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó? Ya después que tengo diagnóstico de Benjamin, continuó llevándolo a Mentes Creativas. Me iba casi 4 días, iban ellos ahí a Mentes Creativas. Osvaldo lo integré para reforzamiento de sus clases y también para cosas de arte. Y ella ahí le enseñó bastante con telescopio, ocupaba mucha arte, forma de aprender diferente. Y con Benjamin también, ya jugando de formas lúdicas, jugando con el niño, aprendía. Luego ella me dijo, Jessica, ¿te gustaría, Dios ha puesto en mi corazón que te diga que si te gustaría aprender más sobre esto y que seas vos misma? ¿Vos vivís todavía en Guaco? Yo traslado para acá a Managua. Ya no están en Guaco. Ya no estamos en Managua. Sí, ya no estamos en Guaco y estamos aquí en Managua. Entonces, bueno, empecé y le digo, sí, quiero aprender. Y bueno, te voy a avisar cuando haya el primer curso y dónde son los lugares que vas a ir.
Y así empecé a estar aprendiendo sobre las diferentes condiciones que existen, las diferentes condiciones las cognitivas, las características. Y en uno de los cursos hablaron sobre el autismo. Entonces decían el balanceo, que son unas estereotipias, le dicen al balanceo. Y mi hijo mayor eso tenía porque, bueno, aún, cuando él estaba en un nivel de estrés, él estaba en formación y hacía esto. En la formación, entonces la maestra siempre lo detenía, pero él siempre volvía de nuevo. Cuando él era pequeño lo consulté con la pediatra y la pediatra me dijo, es pies plano, y al ser pies plano, entonces él busca la manera para que estar bien, pero eso va a haber una afectación a futuro de columna. Cuando me dijeron eso en pediatría, el niño tenía 4 o 5 años, y todavía vivíamos en Buaco en ese periodo. Cuando ya estoy inmersa, enamorándome en este mundo de lo neurológico y estudiando más sobre el área de salud, voy dándome cuenta, y en ese curso me dicen, primero puse el caso de mi hijo menor, y me dijo, ¿y tienes otro hijo? Sí, tengo el mayor, y hace eso, lo que hace con sus pies así. Y me dijo ella, desde el hecho de que tu segundo hijo trae alguna condición, tiene que el primero trae algo. Y hasta en ese momento que empecé a aprender y conocer de las características de los niños con autismo, entonces comprendí que había algo en el grande. Pero Kay me dice, no te lo decía desde un inicio porque te podía asustar más. Primero Benjamin, ahora el otro. Entonces empezamos el mismo proceso con Osvaldo. Llevarlo a pediatra, su chequeo general, lo de la medicina convencional. Pero yo después lo llevamos a un lugar a Benjamin también y no miraba avances. Estuvo casi 2 meses y no miraba avances. Digo, no miro avances por aquí. Mi mamá me dice, Jessica, yo estaba escuchando reeducación neurológica en la radio. Apunté el número y dije, llama. Entonces yo me decidí porque yo estaba buscando la manera de cómo ayudar a mi hijo, porque estamos viendo cuáles eran los mejores métodos para lograrlo. Lo íbamos encaminando, pero ya avanzaron en esta parte, pero ocupamos que avancen un poco más. ¿Qué hago? Y ya Dios nos va dando luz y poniéndonos personas como ángeles en el camino para orientarnos. Y así fue. Y mi mamá en eso ella buscaba cómo leer y aprender. Después vamos a hablar sobre la importancia de eso, de la actitud de los padres, de la familia, ¿verdad? El apoyo, porque hay veces la negación es nuestra peor enemiga. Sí. No, mi hijo no tiene eso, mi nieto o mi nieta no tiene eso, qué barbaridad, me están mintiendo. Es triste, pero cuando caemos en negación, lo que hacemos es que no les ayudamos a nuestros hijos. Y lo más importante es, bueno, tiene este problema, ¿cómo le ayudo a mi hijo y cómo estudio para yo saber sobre esto? Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Jessica Peña, quien es la mamá de 2 niños que han sido diagnosticados con desorden neurológico, y con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Estamos hablando sobre diferentes tipos de desorden como dislexia, autismo, Asperger. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Jessica Peña, quien es la mamá de 2 niños neurodivergentes, y con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Estamos hablando sobre desorden neurológico y cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Hay veces estos diagnósticos son muy duros,
nos sentimos abrumados, abrumadas y no hayamos qué hacer cuando nos dicen que nuestro hijo o hija tiene algún problema neurológico, pero en este tipo de programas lo que queremos abordar es que sí hay cosas que se pueden hacer y lo importante es no darse por vencido. Lucrecia, aceptación, hay un duelo, todos pasamos por un duelo, pero aceptar es la mitad del camino ya. Es la mitad del camino. Nos sirve mucho para aceptar, educarnos, leer un libro, leer un artículo, pero métete en el tema, investiga para buscar evidencia que te diga, no es cierto, ¿verdad? El que tiene tal cosa tu hijo, o sí lo es, o tiene una parte, pero lo tiene. Entonces, si tú no estás seguro si tiene algo, como decir de una manera, no metamos la cabeza en la tierra, ¿verdad? En la arena como la vestimos, porque eso va a hacerle mucho daño a tu hijo, el retrasar, porque entre más temprano empieces, te lo dicen siempre, entre más precoz, entre antes del diagnóstico, entre antes empieces a trabajar, es más alta su neuroplasticidad, o sea, más fácil va a ser hacer lo que sea que podamos hacer. Entonces, ánimo, edúcate y acéptalo y trabájalo. Vos comenzaste entonces el programa de desarrollo neurológico. Contanos qué es lo que hacían, qué es lo que hacen los niños. Primeramente llamé a Lucrecia, decidida yo a hacer programa con los niños. Asistimos el día viernes en el colegio Trinity, que todos están invitados para que lleguen también. Y primero fui sola y ya después con los niños. Y empezamos a ver primero, ella a observar lo que era, cuál era la parte, todo, si no había coordinación, empezaron a hacer arrastre y gateo. El pequeño lo hacía, pero el grande le costaba, lo hacía con rigidez. Entonces ya Lucrecia lo fue evaluando y a ella me dio las orientaciones que íbamos a hacer con el programa. Gracias a Dios hicimos un programa de 6 meses y sí vi resultados. Mi hijo hablando con más fluidez, el pequeño, el grande mejorando en la parte social, porque él pocas veces se comunicaba, un ejemplo, o solo era muy selectivo con quién, ¿no? Viendo los cambios en él y decirles a todos que no tengan miedo. Si tu hijo presenta algunas características fuera de un niño neurotípico, que dicen el niño normal, pero en sí todos tenemos algo. No tengamos miedo y busquemos ayuda. ¿Cuáles son las características? Tu hijo fue diagnosticado con esta palabra que ahora está de moda, Asperger. Sí. ¿Cuáles son las características de un ser humano con Asperger? Bueno, una de las características, ellos caminan de puntilla, unos más pronunciados que otros. Ahora el Asperger lo unieron con el autismo a grado 1. Entonces él está diagnosticado con un autismo grado 1 funcional. Pero es características de Asperger. Significa que puede leer, escribir, bañar, hablar, ser independiente. Solo que, y esto lo aprendí con Lucrecia, su parte ejecutiva es donde tenemos que ayudarle a su secretaria, dice. Porque en el colegio él llevaba siempre todas las tareas y ahí le digo, no vienen revisadas, amor. ¿Qué pasó? Siempre daba sus tareas y no venían revisadas. Mami, es que el maestro dijo para después. Y ese después hay que recordarle al maestro, ¿verdad? Y mi hijo no le recordaba. Entonces, por eso no le volví a decir al profesor, profe, me va a revisar la tarea. Entonces, como le dijeron después, el Asperger son muy literal y hay que decirles bien la orientación para que puedan comprenderla. El sarcasmo no lo comprenden mucho y ahora él sí, ya hace bromas también. Antes no conocía bien lo que era el sarcasmo. Una de las cosas que me decían en primer grado a mi hijo, a él siempre desde pequeño, desde los 4 años, le han encantado los juegos de mesa. Le gustaba el ajedrez. Él llegaba al primer grado y estábamos en Buaco, llevaba su ajedrez y en Buaco los niños, no es común, dicen, tu hijo no es común, viene y juega ajedrez con los de sexto y le ganaba a los de sexto. Entonces los otros niños de su edad andaban corriendo y todo. Sí corría y jugaba, pero él le apasionaba más jugar ajedrez en el receso. Entonces le gustan mucho los juegos de mesa. Hay algunos con autismo que ponen a fila, ponen con fila, y él no tenía esa característica. Entonces hay diferentes tipos de autismo.
pero sí les gustan los juegos de mesa, hablan con palabras científicas, son palabras como más técnicas y que uno decide el lenguaje, si uno no se lo ha ido enseñando, ellos mismos van desarrollando. ¿Y su relación social más compleja o logra socializar? Él socializa rápido, logra socializar, pero si el mismo grupo, a veces cuando los niños tienen características o condiciones diferentes, los mismos grupos lo hacen a un lado, ¿verdad? Que no debería ser lo correcto, porque deberíamos de todos de ser de una forma inclusiva, que con el tiempo, esperando y confiando en Dios, todos vayamos aprendiendo de esto, leyendo más, logrando documentarnos más para que estemos también, que cuando estemos con alguien con una condición cognitiva diferente, ya sea un Asperger, ya sea un autismo grado 1, 2 o 3, o de diferentes condiciones cognitivas, lo abordemos de la mejor manera y con respeto también. Sí, lo que pasa es que eso viene de los hogares, ¿verdad? Si los papás no somos tolerantes, ni papá y mamá son tolerantes con ellos mismos, le vas a pedir a los hijos que sean tolerantes con otros en la calle. Aparte que también entra una parte, digámoslo, de sobrevivencia o de naturaleza humana, digámoslo, vámonos a lo primitivo, ¿verdad? O sea, hay animales que si alguno nace con algo lo matan, porque no va a sobrevivir, entonces viene también de ahí, ya sabes, o sea, él no podía hacer tanto, entonces él no puede, pero viene de lo primitivo, ¿ya? Como que entender un poquito de dónde viene. Ahora te hago también otra pregunta. Me acuerdo que él también le costaba y tenía problemas con lo sensorial, en especial con lo auditivo, ¿verdad? Como para decir que esa es otra señal, ¿verdad? Cuando tienen, ya sea los niños que están dentro del espectro o autista o Asperger, muchas veces tienen problemas sensoriales y de alimenticios, ¿verdad? Ciertas intolerancias, digamos. Esas son otras dos señales que usualmente... ¿Qué te referís a sensorial? Sensorial. Sensorial. En muchos de los autistas, en los dos que más tienen rollos, digámoslo de una manera, es auditivo y táctil. ¿Qué me refiero a táctil? Por ejemplo, ya saben, las etiquetas de toda la ropa, ellos literalmente pueden sentir como que es una espina de un cactus que le está metiendo. Entonces, por ejemplo, si tu hijo siempre te dice, córtale la etiqueta, tin, tin, ¿verdad? O sea, esa es señal. Ya sea que no le guste tener ropa o que hay ciertas texturas que no tolera, es porque literalmente le duelen. Literalmente le duelen. Ahora, pasemos a sonidos, a ruidos. Hay niños que se tapan, ¿verdad? Las orejas, los oídos, y es porque también literalmente les pueden doler físicamente ciertos sonidos. ¿Por qué? Porque lo que uno oye a un nivel, ellos lo oyen como que si fuera con audífono magnificado, que literalmente, como les digo, hasta físicamente les duele. Entonces, esas son dos áreas, digamos, sensoriales que afectan y muchísimo a este tipo de niños y los vuelve, porque si a ti te está molestando estar en un lugar, te aíslas y te vas y no quieres estar ahí. Entonces, de ahí viene mucho del aislarse, pero es por lo sensorial. Un mecanismo de defensa también de ellos mismos, porque totalmente lógico el sonido me molesta, yo mejor me aparto, me voy a otro lugar. O sea, su cerebro está funcionando perfecto y está solucionando los problemas perfecto. Lo que hay que arreglar, o sea, él en ese sentido no es que tenga un problema social per se, es un problema sensorial. Y cuando arreglamos el problema sensorial, lo social viene fácil, el socializar viene fácil, porque en realidad nosotros llamamos programa social a la independencia, el trabajar la independencia y no hacer nada por tu hijo que él puede hacer por sí mismo, porque lo estamos abajando en vez de elevando, ¿verdad? De lo que hemos hablado a veces, porque nos toca tener un hijo totalmente indefenso que tenemos que hacer todo por ellos y lo tenemos que entregar a los 18 años, un hijo totalmente independiente. Entonces, si no lo vamos entregando y pasándole, enseñándole todo lo que le tenemos que ir enseñando, no vamos a lograr que tenga 18 años y, por un lado, esté organizado neurológicamente y sea totalmente autónomo.
que él puede hacer todo por sí. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez y con Jessica Peña, quien es la mamá de 2 niños maravillosos que tienen o han sido diagnosticados con problemas neurológicos, pero la buena noticia es que con tratamiento, con terapia, se logran, hay veces hasta casi totalmente terminar esos problemas neurológicos, pero se requiere mucha paciencia y disciplina. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Jessica Peña, una mamá que tiene 2 niños maravillosos que han sido diagnosticados con desorden neurológico, y con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Estamos hablando sobre qué podemos hacer cuando nuestros hijos han sido diagnosticados con algún problema neurológico. Lo importante es buscar ayuda, es buscar diferentes terapias, es no quedarnos en el duelo, en el dolor, en la víctima, sino buscar ayuda. En este caso, Lucrecia y Jessica, que son mamás, ¿verdad? Como yo, con hijos con problemas neurológicos, la familia ha jugado un apoyo muy importante. Tenemos que educar también a la familia. Sí, uno de los primeros puntos, la primera parte de apoyo es nuestra familia. Muchos no van a estar de acuerdo en querer apoyarte, pero eso no te puede detener. Tenés que seguir. Aunque si solo mamá y papá, que son la tarea de los abuelos, dijera, son los que nos van a apoyar, entonces sigamos, pero el barco hay que sacarlo adelante, porque tenemos que apoyar a nuestros hijos para que ellos sean independientes, porque no todo el tiempo va a estar mamá y papá. E invito a cada una de las personas que tienen niños con características diferentes, no tengas miedo, abocate a buscar ayuda, estudia y aprende más, que eso te va a ayudar a que puedas abordar de mejor manera a tu hijo y eduques a la vez a las personas que están a tu alrededor, que no conocen las características, no conocen los términos. Un ejemplo de una dislalia, de un Asperger, una dislalia. Habla con ellos, el que quiere aprender te va a escuchar. Hay que también educarlos, enseñarles, mira, mi hijo, mi hija tiene estas características y yo te pido que si él tiene tales actitudes se deben a su desorden neurológico. Creo que también nos toca como educar a la familia para que ellos entiendan cuál es la situación de nuestros hijos. Hablábamos de la familia, en tu caso tu familia fue fundamental porque también parte del proceso de reeducación neurológico, digamos, es la alimentación, digamos, y se suspenden lácteos, se suspende el azúcar, y hay mucha gente que te dice, pero eso es locura, yo me crié con leche y nada me ha pasado. Entonces es como también enseñarles por qué no les estamos dando leche, por qué no les damos azúcar. Sí, primero es muy bonito esa parte y es crear tu equipo. Hay familias, y yo siempre les digo, entre más involucrada esté toda la familia, eso quiere decir, en cada caso, en algunos casos son las abuelas las que llevaban el mando, ¿verdad? Y tal vez mamá trabajaba, pero entonces abuelas, tías y los hermanos. Si vos involucras a todos los hermanos, ellos se sienten parte de. ¿Cómo involucrar a los propios padres? O sea, que no es de que, no, tú solo haz lo que te decimos, no. El padre es nuestro mejor aliado y es al que nosotros más bien capacitamos y lo convertimos en el mejor terapeuta de su hijo. Hay estudios que te dicen que que lo vieron, que aunque tú hagas exactamente el mismo programa en un centro, en un instituto y en casa, los resultados siempre van a ser mejor en casa. Entonces, no tengamos ese miedo a hacer las cosas en casa. Nosotros
somos capacitados y preparados, el Señor confió en nosotros con ese hijo que nos dio, con lo que sea que tenga. Y te dio todo lo que tú necesitas, te capacitó con dones, lo que sea que tú necesites para sacarlo adelante. Eso es muy importante, tener esa visión, ¿verdad? En tu casa, ¿quiénes en tu familia, quiénes te apoyan? ¿Tu esposo, tus padres? Sí, mi esposo por motivos de trabajo está fuera del país, pero mis pilares que me han apoyado son mis padres y mi hermana, de los que han estado ahí ayudándome, que a veces uno se siente cansado y eso, nos vamos, sigamos. Son los que me han motivado y apoyado, que si tengo que ir a estudiar y seguirme capacitando, tanto para brindarle a los que están en mi hogar como a los que están alrededor el apoyo, porque así como estuve yo un momento que no sabía qué era, pero mi corazón sentía que sí había algo, así hay muchas familias que probablemente en este momento nos estén viendo. Y les digo, con la reeducación neurológica logré ver cambios en mis hijos, y cambios espectaculares, diría, porque han ido mejorando, la familia ha ido aprendiendo, nos hemos ido capacitando más, y aquí estamos para servir. Ese ánimo es lo importante, ¿verdad? Sí. Como todo ser humano, claro que hay veces nos cansamos, hay veces nos desanimamos, pero es importante pensar que nuestra meta son nuestros hijos. Y tener esa comunidad que te ayude, no solo en apoyo de conocimiento, de aprender algo nuevo, sino en, ay, fíjate que hoy no tengo ganas, fíjate que hoy me siento mal, y que nada, solo te apoyen, te escuchen o te den ese ánimo y seguir adelante, o tal vez a veces no tienes ni que hablar, sino que alguien más de la comunidad de repente te cuentan un problemón 3 veces peor que el tuyo y te dices, quiera Dios, yo estoy re bien. Los míos están lindos. Sí. Con mi situación está mucho mejor. Nada, solo estar con gente que está parecido a ti y que se apoyen, que se vean. Y como te digo, tal vez a veces ni te hablas, pero solo de ver cómo siguen su vida, te anima y te saca adelante. Entonces, cuiden mucho que ven, a quien siguen, que leen, porque hacia ahí vas a llevar a tus hijos y a tu familia. Y nosotros somos las que los llevamos, ¿verdad? No es el marido, somos nosotros. Ya sea la alimentación que tú decías, uno es quien compra todo. Así y dice, es que mis hijos comen re mal. ¿Quién lo compra? Sí. ¿Verdad? Entonces es de verdad con metas, con objetivos, con intención, con significado de qué es lo que quiero hacer con mi familia, pues yo tomo las riendas. Así es, sí, necesitamos, los seres humanos somos seres sociables, definitivamente, y juntos es más fácil, ¿verdad? Más fácil. En una comunidad que yo estaba, decíamos, una pena compartida es media pena. Me encanta. El ir relacionándote con otras personas que de verdad te lleven a lo positivo, y evitar, en el camino te vas a encontrarte los dos, tanto lo positivo como lo negativo, pero anda yéndote por lo positivo y lo que va a ser para bienestar de tuya y de tu familia. Imagínate vos en tu caso que al darte cuenta del diagnóstico de tus 2 hijos, vos comenzaste a involucrarte más y a estudiar más. ¿Qué áreas has ido estudiando? Empecé, primero vamos por lo neurológico, empecé a estudiar sobre cuáles eran las condiciones diferentes de cada niño. Después me gusta mucho lo que es la docencia y enseñar, entonces mi amiga que ella estaba llevando una maestría en docencia y consulté y logré aplicar y saqué, y estoy en el proceso todavía sacando mi maestría en docencia. Digo, si logro encontrar bien como técnicas para poder enseñar, puedo enseñar a mis hijos. Pero si enseñando a mis hijos puedo enseñar a otros también y poder ayudar. Después me fui metiendo más en el mundo, así. De la medicina holística. Sí, estudiando lo que son las técnicas básicas de enfermería, quiropodias, que la quiropodia hasta un punto clave, hasta la uña se reeduca. Se reeduca la uña. Cada 15 días cumple un ciclo, que hay que reeducar la uña, porque muchas veces sale que la uña en el mismo lado, el uñero. Entonces hasta la uña se reeduca, increíble. Y luego con curso internacional, con una certificación internacional de biomagnetismo médico, que sinceramente primero miro yo y observo y evalúo a mis hijos y aplico técnica de biomagnetismo. A menos que sea una emergencia,
sí iría a la medicina convencional, a un hospital a carrerear, diríamos en lo nicaragüense. Pero en casa le hago terapia de biomagnetismo y mis hijos, gracias a Dios. Imagínate vos que has visto como una oportunidad para crecer hasta vos profesionalmente, qué increíble, sí, ¿verdad? Pero eso es cuando es la actitud. Y es que te voy a decir, ella podría haber escogido. Le he tomado pasión y amo lo que hago. Pero tú podrías haberte ido por él, depresión. O sea, mi marido se tuvo que ir del país. Estoy sola con, no uno, los dos me salieron con problemas. Y aparte yo aquí, ¿cómo hago? ¿Cómo me gano la vida? Y no, tú le ves. Ella se está educando, ella está con optimismo, ella agarró, como estamos diciendo, el toro por los cuernos. Por los cuernos, bien puesta. Entonces me encanta, te lo aplaudo. Durante tantos años has ayudado a miles de familias y niños, como yo con este programa, que por eso se llama Vida con Propósito, y nació a partir de la discapacidad de mi hijo también, ¿verdad? Entonces es como que nos animemos que se puede. Sí se puede. Está en ti la decisión y lo puedes lograr. Con amor es la mayor terapia, el amor hacia ella. Así es. Me encanta. Gracias, Lucrecia, por haber estado aquí con nosotros. Me encanta y cuando quieran. Y a vos, Jessica, por contarnos este testimonio tan maravilloso de amor y de fuerza. Muchas gracias, para servirle. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Yo les quiero recordar que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.